Decía, mentiras, basta ya. Muy bien, excelente, Helen. Muchas gracias por la información que nos traes desde ATE. Y ahora vamos a ir con una entrevista. Estamos con el doctor, él es médico geriatra, el doctor Carlos Sandoval. Doctor, ¿cómo está? Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Yo también estoy muy a gusto. Doctor, vamos a tratar un poco acerca del tema de los adultos mayores en nuestro país y cómo debe ser su cuidado. Ya, mira, estamos asistiendo a un cambio poblacional, entonces cada día hay más adultos mayores. Si bien es cierto, Europa, por ejemplo, estamos hablando ya de un 10 y 15% de adultos mayores, en el Perú ya el 10%, casi el 10% de la población es adulto mayor. Entonces, de los 30 millones de peruanos, ya 3 millones son adultos mayores. Entonces, los cuidados van a depender del estado funcional que tenga un adulto mayor, porque el envejecimiento es un proceso heterogéneo, es decir, no todos envejecen igual. Hay personas que llegan a los 60, 70 años de forma independiente, hay otros que llegan dependientes y hay otros que llegan en excelentes condiciones. Hay gente que llega a los 60, 70 años y están completamente productivos, trabajando, gobernando y dirigiendo empresas, etc. Mientras que entonces la pregunta iría enfocada a las personas que requieren cuidados. Que requieren cuidados, atención, alguien que esté ahí constantemente con ellos. En el caso de las personas que han llegado en forma dependientes, ¿no? O por lo menos que requieran de supervisión. ¿Okay? Como te vuelvo a decir, hay personas que están en excelentes condiciones, manejan autos, tienen sus empresas y están trabajando y produciendo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de familias, ¿no? Hijos que tienen en su casa a su papá, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados básicos que debe tener un anciano? Primero, siempre sus signos vitales, ¿no? O sea, cuál es la presión, su temperatura. Si es que se trata de personas dependientes, ¿no? que pueden tener el hijo cuidador o una persona cuidadora, porque a veces los hijos no tienen tiempo, no pueden... Y ponen a alguien. Y contratan a alguien alguien que se preparó y se capacitó y estudió y contratan a alguien que es un empleado común y corriente como en cualquier trabajo. Es decir, tiene un horario de entrada, un horario de salida, tiene vacaciones y... Es más, hoy en día la ley exige que esa persona tenga su seguro social, etc. Entonces yo les digo, miren, en un cuaderno me vas a apuntar los signos vitales, la presión, el pulso, la temperatura y la frecuencia respiratoria y las funciones biológicas. Si la persona come, hace sus disposiciones y duerme bien. Y después, dependiendo del estado, si es que puede caminar, sácalo a pasear. Si no puede caminar, pero puede sentarse, sácalo a pasear en una silla de ruedas. La cosa es que el paciente esté motivado y activo durante el día. Ahora, si el estado de esa persona ya es postrado crónico y está en cama, bueno, ya cuídalo. Y aún así, echadito, tienes que moverlo, frotarle para evitar las escaras, porque a veces cuando están mucho tiempo echados, les puede salir esta cosa terrible que se llama escaras, que son unas úlceras y llagas horribles. ¿Y en el tema emocional? En el tema emocional hay dos extremos, la ansiedad y la depresión. Las principales enfermedades que se pueden presentar, ¿debido a qué? En lo que se refiere a la parte emocional, ¿no? Mucho tiene que ver la personalidad previa. Personas que antiguamente han sido muy emocionales, entonces esas personas tienden a tomar las cosas muy internamente, entonces cualquier cosa de ansiedad son más ansiosos, se angustian más de la cuenta. Es decir, eso viene desde la personalidad de cuando están en el colegio. Hay chicos que por un examen se angustiaban y después cuando están en la universidad también por un examen y por un trabajo, entonces son gente ansiosa. Y hay gente depresiva, hay gente que por cosas mínimas se deprime. Entonces tiene que ver mucho la personalidad previa. Ahora, hay casos de depresión que se llama la depresión endógena, en que de repente a la persona le vino la depresión y esa depresión sí tiene que ser tratada con medicamentos. La parte de terapias psicológicas ayudan bastante, pero si es una depresión endógena primaria, necesariamente tiene que tomar remedios para salir adelante. ¿Qué tan recomendable es que un anciano vaya a una casa esas de cuidado? Ese es el último extremo, porque lo ideal es que la persona esté en su casa. Y lo ideal es que si se puede contratar a una persona, se contrata por horas, un turno en la mañana o en la noche, o si tiene recursos, mañana y noche. Y también va a depender de la situación de los hijos o de la persona que lo contrate. Hay hijos que lamentablemente trabajan todo el día o están fuera del país o fuera de la ciudad, entonces no les queda otro remedio que llevarlos a una casa. Entonces es un mal necesario, pero los pueden llevar siempre y cuando no haya las condiciones para que esté en casa. Ahora, ¿cuál casa de reposo es lo ideal? Yo siempre digo, así como tú escoges
El colegio, para tus hijos tienes que coger un buen colegio y que esté cerca y que puedas pagarlo y que tengan todas las características. Igual, una casa de reposo, la primera recomendación es que esté cerca. Eso de que mandarlos a Chosica, Chaclacayo, Cieneguilla porque hay solcito, no es buena idea. ¿Por qué? Porque después no van a verlos. Porque si los abandonan prácticamente. No es abandonar, pero un descuido. Se descuida porque dice, uy, tengo que ir hasta Cieneguilla, tengo que ir hasta Chosica, muy lejos, y la gente trabaja acá en la ciudad, entonces tiene su responsabilidad y se desocupan a las 6, 7, entonces no van a verlos. Y el domingo que iban a verlo, pasó algo y no van a verlo un domingo o 2 domingos. Ahora, ¿qué tal si pasa una emergencia? Y que sucede a cada rato porque los adultos mayores se resfrían, se enferman, les da infecciones respiratorias. Entonces va el médico, lo evalúa y le deja una receta. Entonces el administrador de la casa de reposo llama, le dice, señor, ya vino el médico, acá está la receta para que la compre. ¿Cómo va a ir desde tan lejos? Entonces, la primera recomendación es que esté cerca. La segunda recomendación es que tenga licencia. Hay mucha informalidad y en nuestro país, lamentablemente, a veces hay cosas muy informales. Entonces, mi recomendación es que tenga licencia, que esté dentro de las leyes, su personal capacitado, entrenado, que haya una enfermera 24 horas, porque la enfermera, el médico no es necesario, porque es una casa, no es una clínica ni un hospital, es una casa. El médico tiene que haber un médico responsable que supervise, que vaya una vez por semana, cada 15 días, control, ¿no? Pero que sepa qué remedios toman sus pacientes. Pero una enfermera sí tiene que estar las 24 horas para ver qué sucede y monitorear y controlar el trabajo del personal técnico. Y lógicamente que haya buena limpieza, buena alimentación. Por eso que yo fastidio, digo, la mejor hora para visitar a los familiares es la hora del almuerzo, para que vean qué cosas le están dando de comer a tu ser querido, porque tú estás invirtiendo, estás dejando a tu ser querido para que te lo cuiden, entonces tienen que dar, y en el contrato incluye la habitación, la vivienda y la alimentación. Entonces que le den una buena alimentación, ¿no? ¿Cómo debe ser la alimentación de un adulto mayor? Mira, como cualquier persona joven, cualquier persona adulta, variada, las 3 cosas, carbohidratos, grasas y proteínas. Pero lógicamente, como dice el dicho, desayunar como rico, almorzar como una persona normal y cenar como pobre. O sea, en la noche menos, pero sí tiene que el paciente adulto mayor comer proteína. Yo recomiendo la proteína animal, no necesariamente la carne roja, pero el pescado, el pollo, el pavo, los huevos, para que tengan proteína, porque el adulto mayor sin proteína pasa a un estado que se llama sarcopenia, es decir, no tiene músculo. Y al no tener músculo se hace frágil. Los carbohidratos son necesarios pero no exagerados, y las grasas, lógicamente, evitar las grasas saturadas, es decir, las de origen de los embutidos, las menudencias, pero eso no significa que una persona deba comer pollo, pescado, eso sí. Igual, de la misma manera, salvo que presente algún tipo de enfermedad, un régimen alimentario, que lleve, ¿no? Salvo, exactamente. Ahora, si es diabético, ya los carbohidratos lo bajamos, si es hipertenso, el sodio lo bajamos. Si sufre los riñones hay que calcular la proteína, una proteína adecuada, y así sucesivamente. Pero en general, que coma sano, a sus horas y de noche menos. Lo que vemos es que hay enfermedades que se presentan constantemente en los adultos mayores por el tema de los pulmones, los bronquios. Bueno, va a depender de la temporada, ¿no? En invierno los adultos mayores tienden como un niño, ¿no? Los cuidados. Tienden a hacer infecciones respiratorias. Por lo tanto, yo y basado en las recomendaciones mundiales, vacunar a los adultos mayores, por ejemplo, para la influenza. La vacunación de la influenza tiene que ser antes del invierno. Nuestro invierno es el 20 de junio, entonces vacunarlo en mayo. En mayo, por ejemplo. Me acuerdo una vez que vacunaron por una presión de la prensa sobre la gripe alvear que llegó y empezaron a vacunar en agosto, septiembre, y eso es irracional. Tienen que vacunarlo antes del invierno. Ahora, la vacuna para la neumonía es diferente. La vacuna de la influenza la cubre el Estado, la cubre el gobierno, la cubre el Seguro Social. Bueno, sí, pero hay bastantes campañas respecto a eso. Aprovechar esas campañas. Hay otra vacuna que no la cubre el gobierno, no la cubre el Estado, pero por lo menos la de la influenza sí, entonces hay que aprovechar. La de la neumonía basta una vez al año, una vez a la vida, suficiente. Hay una vacuna para la neumonía que es una vez a la vida, se vacuna una vez al adulto mayor y está protegido para un tipo de neumonía, que es la neumonía por el neumococo. Pero por lo menos ya el 70% de esa neumonía está protegido. Y lógicamente los cuidados, pues abrigarlo bien, que tome sus medicamentos adecuadamente, no cerrar el cuarto totalmente porque no hay buena ventilación.
Debe haber una buena circulación de aire, pero tampoco pues, poner chiflones para que el paciente pueda exponerse a corrientes de aire. Claro, claro que sí. Ahora, es cierto que en esa etapa ya de adulto mayor, cuando tienen una caída, ¿es más peligroso? Mira, todos nos caemos y todos nos tropezamos, pero el adulto mayor tiene más probabilidades de caerse. No ve bien, no escucha bien, no camina bien y puede tener alguna enfermedad asociada que influya. Por ejemplo, puede haber tenido un derrame cerebral, entonces puede tener un problema de artrosis o una fractura de cadera previa, entonces tiene cojea. Entonces, una caída de un adulto mayor sí puede ser incluso catastrófica porque puede romperse la muñeca, la cadera, la cabeza y eso puede pasar de un estado de independencia total, de haber sido un hombre o una mujer independiente, productivo, a una persona dependiente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, recomendación, ambientes iluminados, ventilados, y a veces esas alfombritas que ponemos que son bonitas, que dicen welcome y etcétera, a veces uno la pisa y se caen. O esos pisos modernos, como por ejemplo que son, y la persona no tiene un zapato adecuado, antideslizante, se puede resbalar. Entonces recomendamos que, bueno, si bien es cierto hay un piso, poner una zona de pisos antideslizantes de Geve para que el paciente no se caiga, ¿no? Igual en los baños, así, y esta es una recomendación para todos, pongan un fierro en el baño. En la casa de mis abuelos, en su ducha grande, hay unos fierros para agarrarse. Excelente. Y no solamente hay que llegar a ser abuelo, uno mismo se puede resbalar. Bueno, ellos como viven solos lo pusieron por un tema de seguridad, pero cuando uno lo utiliza es súper cómodo y bastante seguro también. Y por ejemplo en los hoteles grandes ya es una norma. Todos los hoteles tienen su fierro atravesado, uno vertical, uno horizontal, para agarrarse en caso de un resbalón. Cualquiera se puede resbalar. Ahora, como tú bien dices, ¿no? En un adulto mayor puede ser catastrófico, porque le va a alterar la vida. Completamente, y eso también lo frustra también. Claro, porque si eres una persona independiente, pasas a ser dependiente, ya no es la misma vida y cambia tu calidad de vida. ¿A qué se debe que algunos adultos mayores, hay mucho esto de decir, oye, ya ese viejito es muy renegón, ¿no? Por ejemplo, y me parece que está mal, como que se estigmatiza de alguna manera así a las personas. Sí, hay mucho estigmatismo, hay muchos prejuicios y a veces hay hasta discriminación por el adulto mayor. Hay un concepto que se llama viejismo. Y así, viejismo, está en Google y en los diccionarios, en los libros de esa manera, viejismo. Y en inglés es aging, que es todo el prejuicio que tenga que ver con adultos mayores. Por ejemplo, inclusive tiene que ver con discriminación, ¿no? Antiguamente había discriminación en algunas salas de operaciones, dicen trasplantes, solamente jóvenes, ancianos, ¿para qué? Que se van a morir, ¿no? ¿No? Esa frase tan terrible que... Pero ahora ya no, hoy día inclusive las personas que se trasplantan el riñón, la mayoría son adultos mayores. Antiguamente en una unidad de cuidados intensivos no entraban adultos mayores. Estoy hablando de los años 70 para abajo. Ahora no, tú vas a una sala de cuidados intensivos, la mayoría sí, efectivamente. Ya la cosa está cambiando, el chip está cambiando, ¿no? Entonces, esa discriminación por edad, ahora, es un derecho humano, la no discriminación. O sea, está contemplado en las Naciones Unidas como un derecho humano el que no te discriminen. Así como no se debe discriminar a nadie por edad, sexo, raza, religión, no se debe discriminar a nadie por la edad. Ahora, sobre eso que dicen que el adulto mayor es renegón, es relativo. Mucho tiene que ver con la personalidad previa, porque hay gente que de joven ha sido así. Entonces, si de joven han sido renegones, desconfiados, tercos, de adultos mayores también lo van a hacer. Van a ser renegones, desconfiados, tercos. Entonces, no es que se volvió por la edad, sino simplemente ya lo era y de repente se reforzó. Y es normal, es lo que puede pasar, o sea. Sí, es su personalidad previa, ¿no? O en todo caso, a veces el adulto mayor no escucha bien, entonces, ¿qué? Y sí. Uno pierde, más bien el que pierde la confianza, la paciencia es el joven y no el adulto mayor. Andamos muy acelerados, pues no tenemos paciencia también. Exacto, ¿no? El adulto mayor está más lento, escucha menos, escucha con más dificultad, y entonces uno pierde la confianza, la paciencia. Bueno, vemos mucho en nuestro país porque se ve constantemente en las calles a muchos ancianos, abuelos vendiendo en las calles, trabajando. Y algunos incluso que están con su bastón, con un montón de cosas, con sus productos. La realidad de nuestro país es así. Sí, lamentablemente es una pena, ¿no?, de que el adulto mayor salga a las calles a vender cosas y a veces a mendigar. Porque algunos mendigan porque no tienen ni siquiera plata para comprar los caramelos que van a vender en la tarde. Entonces, existe un convenio internacional que se llama
la Convención Internacional por los Derechos del Adulto Mayor que propuso la OEA el año 2015. Y el Perú todavía no la firma, por ejemplo. Ya la firmaron casi todos los países de la región de América y el Perú todavía no la firma. Y eso yo estoy en una campaña y en una lucha para que el Estado peruano, independientemente del gobierno, independientemente de la idea política o ideología política, tiene que firmar esa convención porque es por el bien del adulto mayor. El argumento es que no hay seguridad social para todos, pero por ejemplo existe el SIS, entonces te cubre a todos, que ¿no? debería cubrir a los que no tienen seguro. Entonces eso es parte, y esa es una convención. Ahora, así como existen leyes, cuando el padre no quiere cumplir con los hijos, la mujer lo puede denunciar. Claro. Y se llama denuncia por alimentos. Los hijos también pueden denunciar a los padres, o un familiar puede denunciar a los hijos que no quieren cuidar a sus padres. Está en el Código Civil y en el Código Penal peruano. Solo que no se aplica. No se aplica, no se da. No se da. Porque es raro pues, que un padre denuncie a sus hijos, ¿no? Es rarísimo. La mujer sí denuncia al marido que no cumple o al padre de los hijos que se hizo el loco y no quiere cumplir con los alimentos. Con todo derecho, ¿eh? Eso es obligación del padre que tiene un hijo. Pero así como ocurre ese escenario, los hijos también deben asumir el cuidado de los padres. Y se le debe denunciar, repito, está en el Código Civil y el Código Penal. No me acuerdo el número, pero sí tengo esa información en mis materiales, en mis libros que he publicado. Bueno, lo que vemos, ya para ir culminando la entrevista, doctor, es que hay mucha discriminación hacia el adulto mayor en nuestro país. Hemos visto una serie de videos que se publican en las redes sociales, un cobrador de combi que golpea, le mete un codazo, es algo realmente brutal, un sujeto de una calle Miraflores, que no sabemos qué se cree este hombre, le mete un puñete a este señor, el señor se cae y prácticamente está un poco inconsciente, tambaleándose. Sí, vemos que en nuestro país no hay esa cultura de respeto al adulto mayor, no como por ejemplo en otras culturas. Nuestra cultura inca, en la cultura incaica peruana, respetaba mucho el adulto mayor. La persona como sería como el más sabio de la familia. Exacto, ¿no? Era el sabio de la familia y de la comunidad. Sí. Entonces todos le guardaban un respeto especial porque era la persona que había vivido. Es una especie de veneración había en esas épocas. El Papa Francisco cuando vino dijo una frase muy bonita: los jóvenes caminan rápido, pero el adulto mayor conoce el camino. Y es linda esa frase que dijo el Papa. Estos dos casos del cobrador de combi y del ciudadano de Miraflores que agredieron físicamente y brutalmente a unos adultos mayores es porque no hay una cultura de respeto. Ahora, el problema es que salen las noticias pero nadie los denuncia. Nadie se toma la molestia de denunciar a este hombre que agredió al adulto mayor o al cobrador que... incluso se ve en las imágenes que este anciano es golpeado a un codazo en el rostro, el señor como que se queda un poco inconsciente y todo el mundo está grabado y nadie se mete a defender. Exacto. Lo han grabado, lo han filmado, lo suben en las redes, pero nadie los defiende y nadie los denuncia. Entonces, al no haber denuncia, estos hombres están paseando y repitiendo eso porque no pasa nada. Lamentablemente, en nuestro país, si nadie hace una buena denuncia, es lo que sucedió con el Calato Pegalón. No hubo una buena denuncia por parte del fiscal. Entonces los jueces... Pasa el tiempo, todo, y bueno, al final... Y los jueces lo liberaron porque no hubo una buena denuncia. Y entonces, lamentablemente, no hay una cultura de respeto. Tenemos que impulsar, y gracias por esta entrevista, porque me das la oportunidad de manifestar el respeto que tenemos que tener hacia el adulto mayor. Desde las colas, desde cederle el asiento. A veces tú vas a la combi, al ómnibus, y hay una zona reservada para adultos mayores, para mujeres embarazadas, para personas discapacitadas, y ves muchachos sentados con su tablet o su celular navegando, y el adulto mayor ahí parado en la combi. No hay un respeto, y eso debe de ser campañas diarias desde la casa, el colegio y la universidad para que no quede, como en Japón, por ejemplo. En Japón, pues al adulto mayor prácticamente falta un poco para que le pongan una alfombra por el respeto que le tienen. Ojalá que en nuestro país se aplique. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Claudia, muchas gracias. Ok, excelente. Muy bien, amigos. Llegó la hora de despedirnos y volvemos con más información mañana. Nos vemos.